¿Qué es lo que se usa en este tratamiento, doctor? ¿Cuál es ese tratamiento? En el hipotiroidismo usamos la levotiroxina, que es la hormona tiroidea. Okay. La hormona tiroidea que vamos a suplir. Lo importante con la hormona tiroidea es que la dosis sea la adecuada, porque mucha gente está tomando tal vez dosis que no son las adecuadas. Ajá. Y en el país tenemos ya a disposición todo el rango de dosis prácticamente, que son 10, 12 dosis. Entonces hay gente que necesitará dosis muy específicas, pero lo importante es llegarle a esa dosis. ¿Cuándo se quita la glándula tiroidea? Ok, antes se quitaba casi que todo mundo, por lo menos había un nódulo y entonces veamos a ver qué era. Ahora se quita cuando hay cáncer de tiroides, cuando hay bóceos ya muy grandes o sobre todo que crecen hacia adentro y comprimen, ¿verdad? Porque aquí el tórax es una zona estrecha, entonces la tiroides empieza a robar campo a la tráquea, al esófago, o cuando ya cosméticamente es desagradable, básicamente. Y a partir de ese momento se va a requerir de un medicamento que sustituya lo que produce la glándula tiroides. La levotiroxina, la hormona tiroidea se da para entonces que esa persona es como si tuviera una tiroides nueva, nada más que de por vida tiene que tomar la pastilla. Ahora, hormonalmente la mujer está evidentemente más propensa a esto. ¿Cómo anda el hombre? ¿Cómo son los, por ejemplo, no sé... las manifestaciones físicas? ¿Cómo anda el hombre, por ejemplo? Estamos viendo que es de 2.5. No, es 7 realmente. 7 veces más en mujeres que en hombres. Es todavía mayor. Más elevado. En hombres los síntomas son muy parecidos. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que la mujer manifiesta más. La mujer como que cuando algo le molesta o lo que sea, como que empieza a expresarlo. Los hombres somos más callados, como que nos da miedo, como que no queremos. Entonces muchas veces es el cansancio, pero como somos machos, vamos a trabajar y estamos... Y admitir cansancio es terrible para un hombre. Claro. Pero curiosamente muchos de los casos se diagnostican por disfunción eréctil. Porque entonces ahí sí, vamos a ver qué me está pasando. Y entonces nos hacen los exámenes y ¡pap! Ahí apareció. Entonces, y otro será por casualidad. Ahora, doctor, ¿en qué consiste un análisis exhaustivo de la glándula tiroides? Si no es de rigor, uno puede solicitar exactamente qué, porque tal vez uno llegan, le palpan a una mujer, ¿verdad? En sus citas, cuando uno va sano a donde el ginecólogo, le palpan a nivel de cuello, ¿y eso basta o se necesita algo más? Ok, bueno, primero que nada, los dedos palpan de 10 a 20 veces menos lo que hay. Entonces, está bien, hay que explorar porque es parte del examen físico y a veces hay cosas que se pueden palpar. Pero el cáncer de tiroides, por ejemplo, tiene menos, en la mayor parte de los casos, menos de 1 centímetro. Y eso no es palpable. Y el cáncer de tiroides tiene un pronóstico muy bueno en la mayor parte de los casos, ¿verdad? Estamos hablando de una sobrevida de más del 95% en los primeros 5 años y se detectó a tiempo. Entonces, importante ahí yo diría el ultrasonido, porque el ultrasonido es el que permite ver la glándula, determinar cosas y si hay que hacer biopsia, se hace biopsia. Y en sangre una prueba de laboratorio que se llama TSH. Esas son las dos cosas sencillas, un TSH y un ultrasonido ya nos redondean un diagnóstico inicial y nos permiten avanzar más si de repente encontramos alguna cosa específica. Doctor, ¿por qué se ha disparado tanto la cifra del cáncer de tiroides y qué se puede hacer? Eso es algo que tenemos mucha interrogante, pero básicamente podríamos decir varias cosas. Bueno, primero que nada hay detección más temprana. Antes se hacían gamas y un montón de cosas que realmente no nos detectaban el problema, ¿verdad? Ahora ultrasonido se ha vuelto un arma imprescindible. Luego, que tal vez hay un poco más de conciencia, ¿verdad? Porque cáncer de tiroides tiene un aspecto hereditario. Entonces uno le dice a la gente, vea, revise a los familiares porque va a salir otro probablemente en el futuro. Entonces la gente se revisa un poco más. La otra cuestión es que se hace biopsia por aguja, que antes no se hacía, entonces eso ha mejorado el diagnóstico. Y hay una interrogante que tenemos porque con lo que pasó en Chernobyl y en todas esas cosas en Europa, la liberación de radiación al medio ambiente produce cáncer de tiroides. Entonces se ha disparado en Europa la incidencia, no sabemos aquí por qué, porque no sabemos, no hemos tenido aparentemente influencia de ese tipo, pero no lo sabemos. Pero por lo menos yo diría que un diagnóstico más temprano es lo que ya está haciendo que haya más diagnóstico. También preocupa que en Costa Rica y en Estados Unidos, en otras latitudes, el cáncer de tiroides y el de colon son los que están aumentando más en proporción. Están subiendo en un 40-50% cada década la incidencia. Entonces, cáncer de tiroides es el 5º a 6º cáncer en la mujer, ¿verdad? Entonces uno dice, en hombre no, en hombre anda mucho más abajo. Pero entonces es importante no olvidarnos de este. Doctor, ya para ir aterrizando, estos afecciones tiroidales son cíclicas,
la podemos llevar, las podemos aumentar con problemas anímicos o estrés, bajo estrés muy alto, o ya lo tenemos y lo tenemos. Sí, o sea, curiosamente a veces la tiroides antes de fallar totalmente puede empezar a bailar, como decimos. Hay gente que empieza a hacer fases ligeras de hipertiroidismo, luego bajan, etcétera, hasta que ya caen al hipotiroidismo. Y el estrés generalmente es el que detona muchos de estos cambios. Entonces, una de las cosas que uno insiste también como endocrinólogo es decirle a la persona, vea, hoy empezó con una tiroiditis crónica por el estrés, esperemos que el día de mañana no sea una melancolía, porque son parientes. Hijo. ¿Verdad? Entonces, dice, empiece ya a manejar el estrés, busque yoga, busque algo, ejercicio, porque vivimos en un mundo estresante, cada vez uno prende las noticias y dice, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, ¿de qué manera yo puedo liberar ese estrés para no canalizarlo internamente y que de repente el sistema inmunológico esté en una total efervescencia, pero desgraciadamente hacia adentro y no hacia afuera? Lo que pasa es que, perdona, Marecita, para terminar con la idea, lo que pasa es que nosotros nos llenamos de tantos nombres y tantas cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, que nos ponen, qué ansiedad, qué estrés, qué un montón de cosas. Entonces uno dice, no, es que yo creo que yo ando muy estresado, es que yo creo que yo ando ansioso por esto y esto y esto. Claro, tapamos de repente o queremos tapar algo que puede ser muchísimo más serio al final. Imagínate, ¿quién va a pensar? Hace que nos perdamos en los diagnósticos. Claro. ¿Quién va a pensar, por ejemplo, en ir a revisar la glándula? Tiroides porque ando estresado. Sí, pareciera que es algo de todos los días. Ah, por supuesto. Ahí es donde uno tiene que ponerse un poquitito malicioso y sugerir al médico que le investigue un poquitito más a fondo. Hay una situación, doctor, nada más antes de terminar, que le preocupa mucho a las mamás cuando tienen hijas adolescentes, y es cuando empiezan en el proceso de desarrollo también a mostrar algunas características, que es lo que en otros momentos se ha llamado síndrome metabólico, y dicen, es que yo creo que toda la grasita se le está acumulando a nivel de cintura, la veo como que le está saliendo vellito donde no debería haber una cara de un adolescente, la veo que está con problemas de carácter, muy ansiosa y demás. Puede haber una relación entre el síndrome metabólico, que es lo que se ha descrito, ¿verdad?, con la glándula tiroides. Sí, bueno, importante. Bueno, síndrome metabólico es todo un tema, ¿verdad?, porque básicamente es aquella gente que aumenta grasa visceral, empiezan a subir triglicéridos, empieza a subir la presión y terminan diabéticos. Entonces uno, desde que ve un gordito acá con triglicéridos altos, uno dice va a ser diabético. Ahora, ¿qué asociación puede haber eso con tiroides? Todavía se está estudiando. Hay algunos estudios que dicen que sí, hay otros que dicen que no se sabe todavía. Lo que sí ya anda medio empezando a hablarse es que en el síndrome metabólico el cuerpo produce un exceso de insulina. Y se ha asociado que si ese exceso de insulina podría tener alguna incidencia en crecimiento de cáncer de tiroides. Por ahí ya hay algunos datos, pero lo importante sería que como el síndrome metabólico produce riesgo cardiovascular, o sea, de infarto a final de cuentas, el hipotiroidismo por sí solo es un riesgo de factor cardiovascular como fumar. Entonces, si tenemos síndrome metabólico y tras de eso le asociamos hipotiroidismo, esa persona va a tener un infarto, un derrame tarde que temprano. Si los tratamos los dos, bajamos ese riesgo. Entonces, importante abordaje integral. El abordaje, o sea, no quedarnos, no medir tiroides porque estoy gordito, sino tiroides como parte de los estudios que tiene que tener todo individuo, sobre todo pacientes de riesgo, mujeres o gente con problema cardiovascular, por ejemplo. Y aprovechando que el doctor está aquí, bueno, pues saquémosle las recomendaciones del caso. Siempre en materia de prevención, sí, siempre. En prevención de tiroides, bueno, importante, que es otro tema que está sobre el tapete actualmente. Cuando se yodó la sal, se eliminó el bocio endémico, ¿verdad? Aquellos bocios que veíamos. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente está consumiendo 3 a 4 veces más sal de lo que se requiere. Y el exceso de yodo sobre la tiroides también es perjudicial. Entonces, usar sal yodada, pero lo normal. No empezar a... Exacto, no el exceso. La otra, el manejo de estrés. Tabaco afecta a tiroides. Y la otra cuestión, yo diría que básicamente eso, empezar a un diagnóstico temprano, revisarnos. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, nos hacen la prueba del talón. Ahí están vigilando varias cosas, dentro de eso tiroides. Porque el niño que nace con tiroides desarrolla lo que se llama el cretinismo, que es un retardo mental severísimo. Y aparece en el tamizaje. Exacto, entonces se da hormona tiroidea, ese niño se desarrolla normalmente. Pero ya entonces, a veces se mide el nacimiento y después hasta los 50, y uno dice, pero ¿qué pasó con esta tiroides al cabo del tiempo? Entonces, estar ahí chequeando, y sobre todo, si hay historia familiar de problema tiroideo o enfermedad
reumática o inmunológica, toda la gente que tiene familiares con lupus, con artritis, con melancolía, con todo, revisarse tiroides